Muchas gracias, Uri. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por haberse conectado, a quienes están aquí en tarde de viernes, ¿no? Que no deja de ser un reto, ¿no? Ya al final de la semana, que generalmente ya estamos, pues muy previo, ¿no? Al descanso y ya estamos muy cansados, ¿no? De la semana. Entonces les agradezco muchísimo estar aquí. Vamos a tener una sesión que también por el tema, ¿no? Y por el hecho de que la idea es que talleremos un poco, va a requerir de cierto nivel de interactividad. Vamos a estar utilizando el chat para algunas preguntas y respuestas, ¿no? Y participación. Y ya dependiendo cómo vayamos de tiempo, probablemente tengamos una actividad en equipos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues agradeceré mucho, ¿no? Que estén pues con los 5 sentidos, ¿no? Aquí, para poder hacer también mucho más fluida pues el taller, ¿no? Entonces, bueno, de entrada me gustaría, para saber a quién le estoy, ¿no? Hablando, si me ponen brevemente en el chat si son estudiantes y de qué grado, ¿no? Y que estudian brevemente, ¿no? Un poco para tener un poco de noción de quiénes son los que están por aquí. Si algunos no son estudiantes y son profesores o lo que sea, también si me ponen un poco su breve, una breve descripción, ¿no? Entonces, bien, estudiante de licenciatura en comunicación. Gracias, Margarita. Entonces, ya ahí si me van poniendo por ahí, brevemente, ¿no? Y también, bastante de pedagogía, ok, perfecto. Y también me gustaría que lo pudieran hacer vía el chat. ¿Qué expectativas tienen de este taller? ¿No? ¿Qué esperaríamos qué esperarían que cumpliéramos, ¿no? O qué les gustaría aprender hacia el final de esta sesión, ¿no? Yo ya, digamos, a las 6:30 de la tarde, ¿no? De hoy a las 7, ¿qué me gustaría haber aprendido? ¿Qué respuesta me gustaría que me dieran en esta sesión? Entonces, eso me ayudaría mucho a mí. Muy bien. Bueno, ya veo que tenemos un público variado, ¿no? De estudiantes de distintas áreas de las ciencias sociales, obviamente, sobre todo, ¿no? De áreas educativas. Entonces, eso me agrada mucho porque creo que podemos justamente pues poder tener una visión diversa, ¿no? Y también en ese sentido una expectativa diversa, ¿no? Muchas gracias. Muy bien. Perfecto. Bueno, mientras me ponen ahí las expectativas que tienen de esta sesión, voy a empezar a proyectar. Déjenme nada más apagar mi celular, si me permiten, y también chat, ¿ok? Entonces, muy bien. Entonces voy a empezar a proyectar para empezar a pues hablar de unas primeras ideas, ¿no? Muy bien. ¿Ya pueden ver mi presentación? ¿Sí? Sí, doctora. Sí, ya se ve. Estoy mientras leyendo, bueno, aquí también lo puse para visualizarlo, ¿no? Para un poco de sus expectativas, ¿ok? Obtener herramientas de investigación, ¿ok? Resolver dudas acerca de la investigación, bien, ¿ok? Perfecto, la verdad es que la buena noticia es que se puede hacer investigación desde casa, ¿no? E investigación a distintos niveles y de distinta forma, eso sí, no es lo mismo que investigación presencial, ¿no?
¿ok? Paradigmas, bien, fortalecer mi conocimiento de educación, indagar sobre temas de educación, ¿ok? Bien. Ok. Bueno, voy a cerrar tantito esta pantalla para proyectar algunas ideas, ¿no? Entonces espero poder dar respuesta a la mayoría de sus inquietudes como parte de la presentación, y si no, al final, en el espacio que tengamos de preguntas y respuestas, también puedo dar respuesta a algunas cosas que a lo mejor no hayamos hablado, ¿no? O no hayamos trabajado en el transcurso de la presentación. Muy bien. Bueno, me pareció un tema interesante para platicar y para compartir con personas, ¿no? De la red de NEPSE, porque creo que finalmente es cierto que al estar en un proceso de pandemia, ¿no? Como en el que todavía estamos, ¿no? Que desgraciadamente no, pues no le vemos todavía una salida inmediata, ¿no? Incluso yo me atrevería a decir que creo que todavía no nos resignamos a entender que probablemente el mundo ha cambiado, ¿no? En muchas dimensiones de la vida. Y en este caso también de la vida educativa, ¿no? Estaba en una conversación, este no es un tema educativo, ¿no? Es un tema más de la vida social, ¿no? Pero, pues como sabemos todos, ¿no? Estamos en un proceso de tercera ola, ¿no? Yo de nuevo he vuelto, no sé si ustedes, ¿no? Pero he vuelto a tener noticias de gente cercana, ¿no? Y conocida que está contagiada, ¿no? Y aún así me sigo como enfrentando también con estos mismos deseos, ¿no? De tener esa vida regular que teníamos antes, ¿no? La mayoría de las personas que conozco ahorita que están contagiados son exalumnos míos que se contagiaron en graduaciones, ¿no? En eventos sociales. Y por otro lado, ¿no? Hablaba ayer con una amiga que ella fue, ¿no? de las personas que tuvo que cancelar su boda, ¿no? El año pasado, y que su sueño sigue siendo tener una boda con muchas personas, ¿no? Entonces, vamos, con las personas que ella tenía pensado, ¿no? Entonces, la había reprogramado para octubre y estaba un poco desconcertada porque no le ha, digamos, ya empieza como a recabar un poco, ¿no? Pues las confirmaciones, y hay mucha gente que le dice lo mismo que le decían en febrero, ¿no? Antes de que estallara, digamos, la pandemia, pero que ya la gente lo veía venir y le decían, es que no sé si en octubre podré ir a tu boda, ¿no? Entonces, es una amiga muy cercana y yo le decía, es que me parece aquí que, digo, le tengo confianza, ¿no? De decirle estas cosas. Le digo, es que yo el problema que veo aquí es que a lo mejor es que ya las bodas de determinado tamaño ya no van a ser, ¿no? O no van a ser en un tiempo relativamente cercano, ¿no? ¿Y por qué hablo de esta anécdota de boda? Porque también esto implica digamos, no sé si llamarle, ¿no? Horizonte, resignación, posibilidad, ¿no? Todavía no sé digamos, qué sustantivo elegir, ¿no? Pero probablemente el acto educativo no vuelva a ser lo mismo que era en febrero del 2020, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos queda claro, ¿no? Que en este año y medio que llevamos, ¿no? Pues sí, más o menos, ¿verdad? Año y medio, año y unos meses, el acto educativo ha cambiado y sin embargo ha continuado, ¿no? Y que seguimos surcando estas nuevas posibilidades y las seguimos descubriendo, ¿no? No solamente en términos de si es modalidad virtual o modalidad híbrida y si regresamos o no a las aulas y cómo regresamos, sino en general de cómo se ha reconvertido la educación en sus diferentes ámbitos y niveles, ¿no? Cómo los espacios educativos se han vuelto muy maleables, se han vuelto muy flexibles, de cómo nosotros, ¿no? Como
protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje, ya sea nuestro rol de profesores o de alumnos, hemos tenido que ser también muy maleables y muy flexibles. También, ¿no? La pandemia ha venido a develar cosas que ya sabíamos, cosas que teníamos enfrente y no habíamos querido ver en esa magnitud, ¿no? Que tienen que ver pues con las desigualdades, ¿no? Que tienen que ver con las carencias, ¿no? Educativas que tenemos, con las expectativas que tenemos de la educación, ¿no? Porque las personas, dependiendo de nuestro rol, tenemos distintas expectativas de la educación, y todo se nos ha caído un poco a pedazos, ¿no? En ese sentido. Sin embargo, no todo es negativo, ¿no? Y en este mismo contexto es muy interesante, ¿no? De estudiar esto, ¿no? Es, digamos, como que tenemos no solamente a la educación, sino al mundo actual como un gran laboratorio. Y en ese sentido es que creo que la mirada de las personas que nos dedicamos a la educación tiene que cambiar, ¿no? O tiene por lo menos que tomar conciencia de ciertas cosas que a lo mejor no habíamos visto de esa manera antes, ¿no? Muy bien. Entonces, bien, ¿no? Entonces me parece, ¿no? Que de entrada, más allá, ¿no? De todas esas imágenes, ¿no? Que nos pueden, con las que podemos identificar digamos, el efecto de la pandemia en la educación. Esta es una de ellas, ¿no? Hay muchísimas imágenes a las que nos podemos remitir en experiencia personal, ¿no? Nosotros mismos, ¿no? Ahorita como estamos somos una imagen, ¿no? Las personas en un Zoom, ¿no? Personas en nuestros espacios personales, en nuestros espacios familiares, escuelas desiertas, ¿no? En este caso, ¿no? Escuelas siendo sanitizadas, ¿no? Casas reconvertidas en escuelas, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchas imágenes educativas que ya no, todos nosotros tenemos desde marzo del 2020 a la fecha, ¿no? Y eso también me parece un tema relevante, porque lo que solíamos tener como representación mental de lo que era, ¿no? De lo que era la educación ha cambiado en año y medio, ¿no? Y entonces, si yo les digo ahorita, ¿no? Dime imágenes de lo que es de lo que ha sido para ti la educación en los últimos, en los últimos meses, ¿no? En los meses de pandemia, ¿qué imágenes se les vienen a la mente? A ver si me pudieran poner en el chat, ¿qué imágenes se les vienen a la mente de lo que ha sido la educación en este año y medio? Aquí con esto de la escuela es una, ¿no? Es una, pero ¿qué otras imágenes se les vienen a la mente? Ok, encierro, ¿no? Personas en su casa. Ok, ¿no? La imagen de las personas enfrente de una computadora, exacto. Adaptación, ¿no? Ajá. Ok, docentes adaptando espacios, ¿no? Imágenes súper interesantes, ¿no? De profesores que pusieron pizarrones en su casa, que incluso llevaron la escuela, ¿no? A la calle. Bien. Cambio en la socialización y el aprendizaje, aislamiento, exacto, ¿no? Todos creo que tenemos o que compartimos estas imágenes en común, ¿no? Nula interacción, es cierto, ¿no? Dando clase, ¿no? Como yo le digo, yo le di clases a letritas, ¿no? Entonces en este año le he estado dando clase a letritas, a pocas caras y a muchas letritas, ¿no? Entonces, bien. Ok, entonces, en ese sentido vemos como ustedes lo mencionaban aquí, y eso es un poco la belleza de los saberes, de la investigación que podemos
hacer sobre la educación es que hay muchas realidades sociales que han descubierto la pandemia, ¿no? Como ustedes decían ahorita, ¿no? Pues de adaptación, de aislamiento, de poca o nula interacción, de adaptación, de reconversión, ¿no? De aprendizaje, ¿no? De nuevas cosas. Y entonces, ya podemos, ¿no? Empezar a configurar esas cosas, ¿no? Que a lo mejor, ¿no? Con un proceso más profundo podemos ya empezar a poner en el reflector de que son cosas que tenemos que investigar, ¿no? El aislamiento, la nula interacción, la adaptación. Fíjense cómo son palabras que repetimos y eso nos dice por ahí que eso es algo que tenemos que conocer más, ¿no? Porque si ya sabemos, por ejemplo, ¿no? O más bien si no sabemos, si nuestra experiencia educativa, por ejemplo, no ha sido de muy poca interacción, es que ahí hay muchas preguntas, ¿no? Entonces, ¿qué efectos tiene esa poca o nula interacción en diferentes grupos, por ejemplo, de edades, ¿no? ¿Qué efectos ha tenido eso a lo mejor en preescolar, o en primaria, o en secundaria, o en preparatoria, ¿no? ¿Cuáles son, por ejemplo, o qué habilidades sociales sí se han desarrollado durante la pandemia? ¿Qué habilidades sociales no se han desarrollado en la pandemia? ¿No? ¿Qué necesitamos hacer los profesores para desarrollar, ¿no? O para ayudar al desarrollo de habilidades sociales en la modalidad virtual? Fíjense cómo poniendo, digamos, o eligiendo una sola palabra, podemos empezar a pensar en temas, ¿no? Y en temas además que nosotros como profesores o como alumnos podemos preguntarnos y podemos a lo mejor investigar incluso desde nuestra práctica educativa, ¿no? Porque yo como profesor, no como maestra, ¿no? Hablo como profesor en términos, digamos, de todos de los que estamos aquí que somos profesores, ¿no? Pero yo como maestra, ¿no? Es cierto que me he enfrentado a cosas que en el camino he tratado pues de resolver. Algunas las he resuelto más o menos bien y otras no he sabido cómo resolverlas, ¿no? Por ejemplo, el tema justo, ¿no? De la interacción social. Yo como maestra me he enfrentado pues a una, pues no sé si llamarle incapacidad, porque creo que lo he tratado de hacer, pero no he podido lograr lo mismo con todos los alumnos, ¿no? En concreto, por ejemplo, ¿no? He tenido, tuve un alumno en concreto, ¿no? Que ha sido como como mi gran reto de la pandemia, ¿no? Un alumno que nunca le escuché la voz, nunca, 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 nunca. Incluso cuando tuve asesorías con él, porque necesitaba tener asesorías porque además no estaba entregando tareas, no estaba tal, no, pues no ponía el micrófono, ¿no? Y me contestaba todo por chat y nunca logré saber por qué, ¿no? Se lo preguntaba, pero no me lo respondía, ¿no? Entonces, decía, ¿no? Yo le decía a la coordinadora de ese alumno, le decía, es que siento que le hemos fallado y no sé qué más hacer, no sé qué puedo hacer, ¿no? Entonces, hay como esas experiencias, ¿no? Seguramente todos hemos visto o hemos vivido experiencias así, que nos dan grandes signos de interrogación y que se convierten, por tanto, en posibles o prospectivos problemas educativos, ¿no? Por otro lado, estas realidades, además de estas realidades sociales, están ya las realidades propiamente educativas que también ustedes ya han mencionado aquí brevemente en el chat, ¿no? Lo que hemos tenido que hacer como alumnos y como maestros, ¿no? Y cómo esta pandemia a todos nos ha agarrado en un lugar distinto, ¿no? Y con recursos distintos y con posibilidades distintas, incluso con disposiciones distintas, ¿no? Hay personas que agarraron un nuevo brío, ¿no? Que han logrado a lo mejor como adaptarse muy bien. Hay personas que no,
que lo han pasado mal, hay personas que a lo mejor han tenido como curvas, ¿no? A veces momentos muy buenos, a veces momentos muy malos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, las realidades educativas que ha descubierto la pandemia prácticamente son distintas para cada persona que participamos en el acto educativo y, sin embargo, tenemos muchas cosas en común, ¿no? Entonces, lo importante aquí para situar el fenómeno educativo o los fenómenos educativos de la pandemia, hay que recordar un poco, ¿no?, conceptos sociológicos, y en ese sentido hay que ubicar la pandemia como un hecho social, ¿no? Como un hecho social lo suficientemente relevante, ¿no? Que ha traído un montón de retos, ¿no? Pero además es que estos retos no son solamente el reto de aprender a vivir con cubrebocas o de... No son los retos que tratamos de resolver inmediatamente, los retos que pudimos empezar a prever y que tenemos en el presente todavía. Y luego, los retos que aún no tenemos en la mira, o sea, aquellos que aparecerán o que han aparecido en el proceso de la pandemia. Es decir, estamos ante un desarrollo orgánico de nuevos retos, ¿no? Y que incluso, ya que haya pasado a lo mejor, ¿no? Y que ya sí podamos decir que la pandemia es un capítulo más o menos cerrado, estaremos recogiendo frutos que tendremos que seguir resolviendo, ¿no? Entonces, esto es algo que nos va a acompañar durante varios años, ¿no? Y no hablo en términos solamente de que el bicho esté por ahí, que a lo mejor se va a quedar muchos años, ¿no? Sino en retos educativos que esta pandemia nos va a seguir presentando, incluso cuando la veamos ya en tiempo pasado, ¿no? Entonces, en ese sentido, es obligatorio, es mandatorio que convirtamos a el estudio, ¿no?, de esos fenómenos educativos que hemos vivido en la pandemia como un objeto de investigación científica, ¿no? Y en este caso como un objeto de investigación educativa, ¿no? Entonces, porque así como nosotros, como vemos, ¿no?, y casi todos los días, ¿no?, en las redes sociales, en las noticias, vemos que salen nuevas cosas sobre los hechos de salud, ¿no? Y si funciona tal medicina, y si no, y si esto, y si las vacunas, y si la efectividad, y si tal. Así claro, claramente eso es importante porque es lo primordial, ¿no? O sea, conocer, ¿no?, cómo funciona este virus. Pues también lo primordial tendría que ser saber cómo nosotros como personas funcionamos o no con este virus, y en este caso en el ámbito educativo. Ya empiezan a salir algunas investigaciones. Yo ya he empezado a ver, ¿no? Bueno, más adelante lo vamos a ver, algunas investigaciones que se han hecho sobre fenómenos educativos alrededor de la pandemia. Pero yo creo que veremos todavía muchos más, y que creo que además tenemos que estudiar nosotros mucho más. Bien, entonces, bueno, me voy a pasar esto. Y luego, además, creo que otra cosa que me parece que ya de por sí convierte a la investigación educativa de todo lo que hemos vivido con la pandemia como algo muy interesante, es que además los cambios educativos que tuvieron que suceder por la pandemia sucedieron de un día a otro. O sea, si nosotros lo vemos en retrospectiva, no me podrán negar que es algo muy fuerte. O sea, un día estábamos en la vida, ¿no?, y en la calle, y al otro día ya no estábamos en la calle, ¿no? Y sin embargo, continuamos como pudimos, pero continuamos, ¿no? Entonces, creo que esa, ¿no?, como capacidad de adaptación, ¿no?, que no sucedió de la noche a la mañana, pero que tuvo digamos, que tuvo que pasar así, ¿no?,
es ya un proceso bien interesante de estudiar, ¿no? Perdón, se escuchan creo que los truenos que empezó a llover por aquí, pero ¿sí me escuchan bien? ¿Sí? Ok. Entonces, eso ya es un proceso per se bien interesante de estudiar. Muy bien. Entonces, en ese sentido, ¿no? Creo que además, ¿no? Como ya lo dije antes, aunque cada uno ha vivido una experiencia distinta, hay un montón de temas que son relevantes a todos nosotros, ¿no? Que no son necesarios de entender para todos nosotros, ¿no? Porque finalmente nos producen muchos cuestionamientos, porque nos resultan incluso difíciles de entender, porque resultan contradictorios, y entonces en ese sentido creo que esa experiencia humana, ¿no? Que a la vez es distinta y compartida, es bien interesante de poder entender, ¿no? Entonces, bien, primero vamos a tratar de entender, ¿no? Para hablar, ¿no? Del foco, bueno, ya ahorita, ¿no? Pasamos un poco de la introducción, ¿no? De por qué es interesante estudiar todos los fenómenos sociales alrededor de la pandemia, por qué es interesante estudiar los fenómenos o más bien, perdón, en qué contexto se da la investigación educativa durante la pandemia, ¿no? Entonces, en principio, creo que hay que situar, para hablar de investigación educativa durante la pandemia, hay que situar algunas cosas, ¿no? Primero, que somos muchos y distintos los sujetos que participamos de los fenómenos educativos de la pandemia, ¿no? Por un lado, somos, bueno, claramente a lo mejor los más obvios son somos los estudiantes, ¿no? Los académicos, profesores, pero también claramente los otros, ¿no? Trabajadores que yo creo que a veces han quedado un poco como en un segundo plano, todos los otros actores que forman parte de la comunidad escolar, ¿no? Como son los trabajadores administrativos, los manuales, ¿no? Las personas que apoyan con todos los servicios educativos, ¿no? Que no hemos visto, ¿no? Yo estaba el otro día, bueno, cuando ya empecé a ir a la universidad, ¿no? Que estaban las personas de la cafetería, ¿no? Que están todavía con un servicio mínimo y con tal, estaban felices de ver, de ver que alguien va a la cafetería y compra algo, ¿no? Entonces, yo pensaba, no nos acordamos de estas personas, ¿no? Durante, digamos, que además en términos laborales probablemente son los que más sufrieron también los efectos, ¿no? De la pandemia en el ámbito educativo, ¿no? Y desde luego no podemos dejar de mencionar a las familias. Es que las familias se convirtieron en los principales actores, ¿no? Que a su vez se convirtieron en estudiantes académicos, trabajadores manuales, administrativos, autoridades. O sea, la familia se convirtió en todos los actores educativos, aún con la existencia de los actores educativos, ¿no? Entonces, y además de todo esto, la educación, ¿no? Y las instituciones educativas se han visto también en medio de las decisiones de todos los actores sociales de la sociedad, ¿no? De las autoridades federales, de las autoridades estatales, de las autoridades de salud, del periodismo. Es decir, lo que vemos, ¿no? Como fenómeno, digamos, del contexto educativo que es interesante estudiar, ¿no? De la educación, ¿no? En pandemia, es que hay un montón de capas de la sociedad mezcladas aquí. Y que todas esas capas han repercutido en lo que ha pasado en la educación en mayor o menor medida, ¿no? Entonces, y en ese sentido es por eso que mencionaba hace rato que hay efectos de la pandemia en la educación que no somos capaces todavía ni siquiera de vislumbrar.
¿no? Y que digamos, a la luz de un año, 2 años, probablemente podamos tener una visión, ¿no? Con un poco más de claridad sobre cómo respondieron a esto todos los actores de la sociedad, todos los actores distintos de la sociedad, ¿no? Y qué efectos tuvo, ¿no? Y cómo se influyeron mutuamente todos estos actores de la sociedad, ¿no? Entonces, lo único cierto que hoy por hoy sabemos es que todos o la mayoría han tratado de hacer quizá lo que mejor han podido, no lo sé. Todavía ni siquiera yo me siento con la capacidad de poder juzgar eso, ¿no? Porque creo que todavía estamos en un momento muy prematuro, pero la realidad es que todos hemos tenido que hacer algo y que resolver algo y que dar alguna respuesta y que tomar decisiones, ¿no? Mal o bien, ¿no? Pero estamos ahí. Entonces, en ese sentido, ¿no? Pues lo que creo, ¿no? Que está más en el corto plazo y que es lo que quizá a ustedes y a mí es lo que más nos ha, pues más nos ha impactado, ¿no? Es cómo hemos encarado nosotros nuestra práctica, ¿no? Nuestra práctica del día a día, cómo yo como profesora he ido resolviendo lo que a mí me toca. Y en ese sentido, eso sería también un primer, digamos, elemento de acercamiento a la investigación educativa de la, digamos, de la pandemia, ¿no? Es decir, cómo estos actores principales han afrontado la pandemia, ¿no? Y de hecho, las primeras investigaciones educativas que ya se empiezan a hacer sobre la pandemia tienen que ver con esto, tienen que ver con cómo se ha resuelto, ¿no? Desde el ámbito de la docencia y de los alumnos y de las familias, el día a día de la educación, ¿no? Entonces, es pues lo más cercano, ¿no? Lo más cercano a nosotros, ¿no? Entonces, si hablamos, ¿no? Un poco con esta diversidad de imágenes, ¿no? De las que hablábamos antes, ¿no? De cómo la pandemia no ha sido la misma para todos los actores de la educación, ¿no? Y cómo vemos un crisol muy diverso, ¿no? De los espacios y de la manera, ¿no? De hacer pues de hacer escuela durante la pandemia. Todos lo hemos vivido de primera mano, ¿no? A mí me tocó, de hecho, justo en una investigación en la que estoy participando, sobre la educación del carácter durante la pandemia. Aquí en Jalisco, donde yo estoy, las escuelas, todas las escuelas, tanto públicas como privadas y de distintos niveles, empezaron a tener un poco de presencialidad en mayo, ¿no? Entonces, yo tenía, bueno, yo junto con un equipo de profesores ya habíamos iniciado una investigación sobre, en particular en escuelas secundarias, tanto públicas como privadas, ¿no? Entonces ya habíamos podido empezar a hacer una parte pues virtual, ¿no? De la investigación, de poder hacer encuestas y entrevistas virtuales. Pero necesitábamos una fase ya presencial porque queríamos justamente empezar a ver cómo diferentes escuelas estaban retomando el trabajo presencial, ¿no? Y entonces estuvimos yendo todo mayo a diferentes secundarias, ¿no? A platicar con los alumnos, ¿no? Que estaban así en grupos muy pequeños, con los profesores, incluso con padres de familia. Y claro, nos encontramos con algo que teníamos ya en mente, ¿no? Que sabíamos que era así, pero que verlo fue muy impactante, ¿no? Porque claro, nos tocó ver, o nos tocó, digamos, in situ, ¿no? Estar en escuelas, y esto es independiente de que si fueran públicas y privadas, ¿no? Porque nos tocó ver cosas similares y muy distintas, ¿no? También. Pero nos tocó ver escuelas que tenían, o que prácticamente no tenían pues muy amarrado, ¿no? Los procesos de comunicación con los alumnos y con los padres, ¿no? Independientemente de las formas, eso a mí me pareció extraordinario, porque independientemente de los recursos y las formas, había escuelas que tenían digamos, que habían
resuelto muy bien el seguimiento a los alumnos por vía de WhatsApp o incluso, ¿no? En una recepción y entrega de tareas en la escuela, ¿no? Entonces, pero lo tenían bien resuelto, ¿no? Y había otras escuelas que no lo tenían resuelto y que eran un desastre, aún con todos los recursos posibles, ¿no? A lo que voy es que sin todavía estamos apenas en la fase de análisis de la información que recopilamos, a lo que voy es que creo, ¿no? En este como primer análisis que puedo hacer después de haber platicado con padres, alumnos, profesores y directivos de un montón de escuelas, ¿no? Secundarias, que la mayoría de las decisiones al final dependía de la disposición de las personas y del interés que las personas tenían en que las cosas funcionaban. Entonces, en ese sentido, ¿no? La investigación educativa, sin o con pandemia, tiene que poner el ojo, el foco en las personas, en cómo las personas hemos vivido esta experiencia, porque las personas somos los que hacemos posible que las cosas sucedan. Y que no importa si no tenemos los recursos necesarios, ¿no? O no. Claro, con los recursos a veces se puede hacer un poco más, ¿no? Claro, si todo el mundo está conectado a internet, si todo, se pueden hacer muchas cosas. Pero si las personas no quieren, aún con todos esos recursos, no se puede hacer mucho. Pero si las personas quieren, se pueden lograr cosas y se pueden poner metas muy concretas. El tema también es saber qué es lo que provoca que las personas quieran o no quieran. Porque no, a veces no es simplemente un tema de voluntad, es un tema de posibilidad, ¿no? Y también esta pandemia nos ha develado, ¿no? Como les mencionaba yo con este alumno, ¿no? Que se nos había olvidado, ¿no? A lo mejor, o no lo habíamos, pues, como establecido como prioridad, que las personas necesitamos estar bien y que las personas necesitamos tener lo necesario, lo mínimo necesario para continuar con la vida, ¿no? Porque cuando una persona tiene lo que necesita, probablemente pueda acercarse mejor a un objetivo, ¿no? Entonces, porque claro, si la pandemia, por ejemplo, nos encierra, pero nos encierra en un hogar donde hay amor, donde hay cariño, donde hay respeto, aunque sea un huevito de 2x2, las cosas probablemente van a salir bien o van a tratar de salir bien. Pero si nuestro contexto social no es el óptimo, las cosas no van a salir bien, ¿no? Y eso puede ser desde no tener comida hasta tener un ambiente sumamente enrarecido y sumamente tóxico, ¿no? Entonces, en este sentido, a los investigadores educativos o a los que queremos hacer investigación de la educación, aunque no seamos investigadores consolidados, ¿no? La pandemia nos ha significado algunos retos, es cierto, ¿no? Yo misma, como les decía, los viví en un proceso de investigación en el que estoy, ¿no? Es decir, esto es innegable, ¿no? Entonces, hay algunos retos que nos trajo la pandemia a los investigadores de la educación, ¿no? Y lo primero son los retos logísticos. Y estos retos, lo curioso que son estos retos, son los mismos que tenemos los actores de la educación. Estos mismos retos son a los que nos hemos enfrentado profesores, alumnos, padres de familia, autoridades y todos. Y son los mismos a los que se han enfrentado los investigadores educativos, ¿no? A los que nos hemos enfrentado los investigadores educativos, ¿no? Los retos logísticos, es decir, administrativamente, quienes participamos en la educación hemos tenido que aprender a hacer las cosas distintas, ¿no? Administrarnos distinto, a saber qué se puede y qué no se puede, ¿no? En términos de utilización de espacios, de trabajo uno a uno, de trabajo en equipo, es decir, esos retos logísticos son retos a los que se enfrentan hoy por hoy los investigadores educativos, ¿no? ¿En qué espacio se puede hacer ahorita la investigación educativa? Y hoy por hoy, ¿no?
más o menos, ¿no? El único espacio en el que podemos hacer investigación educativa, seguro, seguro, es el espacio virtual. Y un poco en los espacios físicos, ¿no? O empezamos a poder hacer investigación en espacios físicos. Eso es un reto logístico que tenemos que hacer y que cuando empezamos a ponernos, ¿no? O por ejemplo, si están ustedes, algunos de los que veían, ¿no? En el chat hace rato, ¿no? Que algunos son pasantes, ¿no? O algunos están en procesos de finalización de la carrera, probablemente están haciendo tesis, ¿no? O están haciendo investigaciones. Entonces, un primer reto de cualquier investigación es ese, ¿no? Es decir, ¿qué alcances puedo tener con mi tema de investigación o con mi objeto de investigación? Tomando en cuenta que ahorita tenemos muchos retos logísticos y que probablemente necesitemos depender, y esto va pegado también al segundo reto, de la tecnología. Y la tecnología sabemos que también es un reto, porque no todas las personas tenemos el mismo acceso a los recursos tecnológicos. Y entonces eso es algo que tenemos que contemplar muy bien quienes estamos haciendo investigación educativa o quienes estamos asesorando a personas que están haciendo investigación educativa, pero también ustedes, ¿no? Quienes estén, por ejemplo, todavía en la universidad o quienes estén enfrentándose a procesos, ¿no? de investigación, se tendrán que cuestionar, ¿no? Para anticiparse incluso a plantear una idea con sus asesores o directores de tesis o con sus profesores, ¿no? Es decir, ¿qué retos logísticos y tecnológicos tengo, ¿no? Y en ese digamos, en ese filtrado, ¿no? Se pueden encontrar muchos temas de investigación, ¿no? Porque justamente a lo mejor esos retos logísticos y esos retos tecnológicos no me dan acceso a determinados temas, pero me dan acceso a muchos otros temas que a lo mejor no quiero ver, porque a lo mejor yo quisiera, ¿no? Poder hacer una investigación que forzosamente en un espacio físico de determinadas características o tal. No sabemos cuánto podamos hacer investigación educativa digamos, en los sitios tradicionales o de la manera tradicional. Por tanto, tenemos que asumir, ¿no? Por lo menos todavía en un corto y mediano plazo, que tenemos retos logísticos y retos tecnológicos. Y que cuando pensemos en un tema de investigación, tenemos que tomar en cuenta o que los resolvemos o que tenemos que trabajar con lo que sí tenemos, ¿no? Y que dentro de ese contexto se puede trabajar, ¿no? Luego, también tenemos para la investigación educativa retos pedagógicos y retos socioafectivos, ¿no? ¿A qué me refiero con los retos pedagógicos? Que los fenómenos educativos que, digamos, que trajo la pandemia, representan ya en sí mismo la necesidad de conceptualizar algunas cosas, ¿no? De tener conocimientos pedagógicos sobre algunas cosas que a lo mejor no necesitábamos tener conocimiento antes, ¿no? Temas que tienen que ver, desde luego, por ejemplo, pues con la virtualidad, ¿no? Con el diseño instruccional, con la generación, por ejemplo, con la utilización de herramientas, no solamente tecnológicas, sino herramientas que pueden tener distintos propósitos educativos, ¿no? Porque yo creo que sobre todo a mí una cosa que me genera mucha inquietud es que, es decir, si bien tenemos que depender, ¿no? Hoy por hoy de la tecnología, ¿no? La tecnología en sí misma no es un fin. La tecnología en sí misma es un medio y seguirá siendo un medio. Lo que pasa es que es un medio ahora que requiere que pongamos más atención a ese medio y que requerimos con mayor, digamos, determinación, pero sigue siendo un medio, ¿no? No. Entonces, en ese sentido, creo que es bien importante que no perdamos el foco, ¿no? De que cuando ahora que estamos, ¿no? En espacios, modalidades virtuales, en el fondo, lo que importa es que siguen siendo espacios educativos, ¿no? No importa tanto, ¿no?
si es una herramienta o si es la otra. Importa entender qué es lo que estamos haciendo con esa herramienta. Y lo que estamos haciendo con esa herramienta es seguir siendo parte de un proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entonces, es bien importante que no olvidemos eso y que tengamos como personas estudiosas del ámbito pedagógico, psicopedagógico, educativo, que hoy más que nunca requerimos tener un conocimiento profundo de lo que es el aprendizaje significativo, de lo que es los diferentes momentos didácticos, de lo que es de la importancia de la planeación didáctica, de la ejecución, de la evaluación, pero es cierto, mediada por herramientas. Pero lo que importa es eso, no la herramienta, ¿no? Y por otro lado, ¿no? Los retos socioafectivos, y es un poco lo que les decía antes, ¿no? Lo que les introducía antes, que para poder hacer investigación educativa es cierto que necesitamos contemplar ahorita más que nunca, y creo que esto espero que haya llegado para quedarse, que no se nos olvide que lo más importante siempre, siempre son las personas. Y que necesitamos entender primero y al momento de elegir sujetos de investigación y de querer estudiar determinado sector, determinado nivel, determinado grupo, ¿no?, social, necesitamos entender que hoy por hoy casi cualquier fenómeno educativo necesita considerar la parte socioafectiva, ¿no? Y que necesitamos contemplar que si queremos investigar, ¿no?, no sé, la socialización de los adolescentes o el estrés de los profesores, qué sé yo, no estoy inventando temas, ¿no? Necesitamos contemplar esa parte socioafectiva, porque estudiar el estrés en condiciones, ¿no?, en las que hemos estado a lo mejor ya, bueno, con año y medio de encierro, ¿no? O más mal que bien, ¿no? Un tipo de encierro con personas que hemos sufrido, yo creo que todos hemos sufrido algún tipo de pérdida, ¿no? A lo mejor no ha sido directa, y a lo mejor sí. Y a lo mejor no hemos necesitado perder a alguien, ¿no? Cercano, pero hemos vivido, ¿no?, una vorágine, ¿no?, de un montón de incertidumbre, desconocimiento, miedo, que a todos nos tienen en un proceso de alteración normal, ¿no? Y que a alguno a lo mejor se le notó en subir de peso, en bajar de peso, en hacer hambre, en comer de más, en no querer comer de más, en hacer ejercicio como locos, en aprender un hobby, y que mucho de eso, en dormir mal, qué sé yo, ¿no? Pero mucho de eso tiene que ver con que estamos en un momento en donde la salud mental es un tema muy relevante y que tenemos que considerarlo al momento de hacer investigación educativa, ¿no? Y entonces, una vez considerando que tenemos retos, ¿no? O sea, que tenemos retos logísticos, tecnológicos, pedagógicos y socioafectivos, porque es importante aún así estudiar fenómenos educativos en la pandemia, ¿no? El primero, y que parece muy obvio, pero es que es el más importante, es porque la pandemia sigue siendo un hecho actual, ¿no? Porque seguimos estando en algún proceso de la pandemia. Y de hecho, a mí me parece muchísimo más interesante quizá empezar a estudiar fenómenos educativos ahorita que al principio, porque al principio todos estábamos como venados encandilados, o sea, no sabíamos ni para dónde, ¿sí? Ahorita no sé si ya sabemos para dónde, pero ya estamos más o menos, ¿no? O sea, ya sabemos más o menos lo que es, ¿no? Y entonces en ese sentido creo que es un muy buen momento de estudiar, porque es todavía un hecho actual, ¿no? Porque incluso si pensamos en el ciclo educativo, ya se completó todo un ciclo educativo y obviamente es un poco más de un ciclo educativo, pero el ciclo educativo inicial de la pandemia pues fue un momentito, ¿no? Pero ya completamos todo un ciclo educativo en todos los niveles educativos. Y entonces, si lo pensamos eso como una situación transversal,
ya podríamos hacer investigaciones que pudiéramos comparar momentos, ¿no? Que pudiéramos comparar datos, ¿no? De un antes y un después, porque ya tenemos todo un ciclo. Incluso ya empiezan a salir datos sobre eficiencia terminal, reprobación, es decir, todos esos datos que cuantitativamente dan la SEP o dan las diferentes instancias o organizaciones educativas, ya nos pueden ayudar a tener cierta información, ¿no? Que puede ser materia prima para hacer investigación, ¿no? Entonces, eso es una cuestión importante, ¿no? O sea, ahora es momento, ¿no? de empezar a hacer investigaciones donde podamos hacer comparaciones, contrastes, donde ya las personas tenemos cierta, digamos, experiencia vivida. Y entonces ya podemos hablar de esa experiencia vivida con mucha más conocimiento de causa. Luego, lo que les decía, ¿no? ¿Por qué es importante y por qué es interesante? Porque es relevante hacer investigación educativa de temas que tienen que ver con la pandemia, porque tenemos que poner en el centro la experiencia de las personas, porque tenemos que saber qué ha pasado con las personas y cómo las personas han vivido esto. Y con personas me refiero a todos los distintos actores de la educación, ¿no? Alumnos, profesores, padres de familia, trabajadores de las escuelas, autoridades educativas, es decir, necesitamos hacer investigaciones donde les preguntemos a las personas cosas, ¿no? Según sea nuestro tema de investigación, ¿no? Y recojamos esa experiencia. Porque creo que además, siempre cuando pensamos, cuando regresamos, ¿no? Y cuando vamos a estudiar a las personas, nos podemos encontrar con cosas que no teníamos pensadas, que nos rompen los esquemas, ¿no? Que nos sacan de nuestros prejuicios, ¿no? Entonces, y porque además también creo que en la investigación educativa necesitamos recuperar también ese sentido y más ahora, ¿no? Que vemos que la necesidad de la comunidad escolar, ¿no? Necesitábamos justamente para saber cómo, digamos, todos los que formamos parte de la comunidad escolar podemos tender mejores puentes para hacer mejor las cosas. Entonces, primero necesitamos hacer diagnóstico de lo que las personas han vivido, ¿no? Y los diferentes actores educativos. Luego, es muy importante hacer investigación de lo que está pasando y de lo que ha pasado en la pandemia, porque en 10, 15, 20 años es importante que las personas que nos sucedan puedan tener conocimiento sobre esto, conocimiento científico sobre esto. O sea, sin duda alguna, en el futuro se va a estudiar y se va, digamos, pues sí, a necesitar un cuerpo de conocimiento sobre lo que se ha vivido en la pandemia en todos los ámbitos de la sociedad, ¿no? Económico, político, social, educativo, de salud, etcétera, etcétera, ¿no? Y tenemos la responsabilidad de dejar ese cuerpo de conocimiento para el futuro, para dejar memoria histórica, porque además de todo, ¿no? Yo no sé ustedes, ¿no? Pero yo siento, o sea, cuando he leído cosas de ciencia o sea, y doctores, digamos, con autoridad en el tema, casi todos mencionan que en el mundo digamos, en el futuro, ¿no? Cercano, no cercano, las pandemias van a ser fenómenos mucho más comunes, ¿no? Entonces, para bien o para mal, ¿no? No sé muy bien la razón, ¿no? Pero entiendo que todos los temas pues, que tienen que ver con el medio ambiente, ¿no? Con los cambios climáticos, pues sí, están impactando en esto, ¿no? Y que entonces esta no va a ser la única pandemia, que si antes a lo mejor, digo, no es la primera tampoco, ¿no? Pero a lo mejor las pandemias antes sucedían cada 100 años, ¿no? Cada 120 años, con esta intensidad, ¿no? Y que ahora
lo mejor no va a ser así. Entonces, con mayor razón necesitamos dejar memoria histórica de todo esto, ¿no? Necesitamos dejar memoria histórica y poner nuestro granito de arena como actores del ámbito educativo, de estudiar diferentes fenómenos educativos alrededor de la pandemia, ¿no? Para dejar esa memoria, ese testimonio de lo que vivimos estos años. Y de lo que vivimos particularmente en México, en la educación, estos años, porque hay investigaciones de todos lados, no menos de nuestro contexto social. Entonces, es importante aportar al conocimiento de nuestro contexto social, ¿no? Nuestro contexto ya sea local, regional o nacional. Luego también, porque este me parece a mí que es un tema bien interesante en el ámbito de la educación, porque por un lado no está lo que decías en el punto 2, documentar las experiencias de las personas, pero también creo que es importante documentar no solamente las experiencias, sino las preocupaciones humanas, y las preocupaciones humanas alrededor de la educación, ¿no? Es decir, necesitamos entender lo que, digamos, los miedos, ¿no?, que tenemos los actores educativos en este momento, ¿no? Las incertidumbres a las que nos enfrentamos, para entender justamente a partir de dónde tenemos probablemente que actuar con un poco más de certeza, o en qué tenemos que poner más atención, ¿no? ¿Qué es lo que más le preocupa a los estudiantes, niños actuales? ¿Qué es lo que más le preocupa a los estudiantes universitarios actuales? ¿Qué es lo que le preocupa a los profesores sobre la educación de los alumnos? ¿Qué es lo que le preocupa a los papás sobre la educación de sus hijos? ¿No? ¿Qué es lo que le preocupa a los políticos o a los que toman decisiones? ¿No? Es distinto las experiencias a las preocupaciones, o digamos es una capa todavía más profunda, ¿no?, de esas experiencias, además esas preocupaciones. Luego también una cosa que tenemos que hacer es evaluar las decisiones que han tomado otros, ¿no? Comparar las políticas educativas de distintos lugares, ¿no? ¿Qué se ha funcionado en otros países, ¿no? Sobre todo ahorita que estamos en un momento como muy álgido, ¿no? Que estamos pues terminando ciclos escolares, y que todas las autoridades están diciendo que sí o sí en agosto o en septiembre se va a regresar a las aulas, ¿no? Entonces, y ya hay países, ¿no?, que han tenido experiencias de regresar a las aulas desde el año pasado, ¿no? Es decir, y en qué condiciones, qué situaciones, incluso aquí en México, entre los diferentes estados, ha habido decisiones estatales muy diversas. Entonces, creo que nosotros como estudiantes, como profesores educativos, que hemos sido incluso, hemos dependido de esas decisiones, ¿no? O sea, entonces necesitamos tener elementos científicos para valorarlas, y para valorarlas con datos, con hechos, ¿no? No solamente con feelings o con sentimientos, o yo creo que sí, yo creo que han hecho bien, no. O sea, hay que valorarlas con ojos científicos, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es importante que, además porque somos, ¿no?, y aquí supongo que todos lo somos, ¿no?, adultos, ¿no? No importa si tenemos 18, ¿no?, 30, 40, 50 años, necesitamos, si nos interesa hacer investigación educativa, también hacer investigación educativa sobre las decisiones y las políticas públicas que se han tomado en el ámbito de la educación. Luego, también, este es un tema que me parece bien interesante. Quizá no a todos les interesa, ¿no? Y no todos lo estudian, pero creo que con este tema que decían antes de la salud mental y de todo, creo que desde el ámbito educativo necesitamos poner en la conversación y hablar de temas que tienen que ver con el sufrimiento humano, ¿no? Y con la muerte y con tal. O sea, no quiere decir que los maestros y los alumnos nos tenemos que convertir en psicólogos, ¿no?
pero tenemos que tener nociones de cómo hablar de estos temas desde el ámbito educativo, ¿no? ¿Por qué? Porque para bien, pues no para bien, más bien para mal, hemos vivido, ¿no? Un año y medio con noticias muy negativas, ¿no? Con tantos muertos al día y todos los días, digo, siempre sabemos que hay muertos, ¿no? Y la gente se muere todo el tiempo, pero es que hemos tenido una experiencia muy cercana, mucho más cercana a la muerte en este año. Y entonces probablemente, ¿no? Parte de esa vuelta a la escuela no solamente sea recuperar los conocimientos, ¿no? Porque a lo mejor claramente ha habido atrasos, ¿no? Pero también necesitamos recuperar pues el dolor humano, o sea, las experiencias de dolor humano, porque a lo mejor no vamos a poder recuperar el conocimiento si tenemos alumnos o si somos personas que estamos muy dolidas por lo que ha pasado en este año y medio, ¿no? O que estamos todavía muy cimbradas por lo que ha pasado en este año y medio, ¿no? Hay personas incluso que dicen que dicen, es que yo no sé si voy a poder volver a ser el que era, ¿no? Ahorita ya todo me da miedo, no quiero tal, no quiero volver a socializar como, o sea, y en cambio hay personas que quieren vivir al máximo, ¿no? Dicen, es que claro, he tenido tanta, o sea, hemos hablado, ¿no? Tanto de la palabra muerte que yo lo que quiero es vivir al máximo, ¿no? Y que sea y que sea lo que sea, ¿no? Entonces, esos son temas que tenemos que pensar desde el ámbito educativo, ¿no? Como profesores, como alumnos, como padres de familia. Luego, también un tema que me parece que tenemos que investigar desde el ámbito educativo y que además tenemos que ver cómo podemos aportar, son todos los temas que tienen que ver con el uso de los medios de comunicación, ¿no? Uno, porque por la pandemia, ¿no? O sea, hemos necesitado, ¿no? Forzosamente de lo digital, ¿no? De lo tecnológico. No solamente para la educación, sino que pasamos tanto tiempo en nuestras casas que nos volvimos probablemente mucho más adictos que antes a las redes sociales, a ver series todo el tiempo, a no desconectarnos, ¿no? Y además, hemos visto pasar, ir y venir toda serie de noticias falsas y de fenómenos relacionados con compartir información no fidedigna, ¿no? Que si la vacuna, que si la no vacuna, que si el dióxido de carbono, perdón, de cloro, que si, ¿sí? O sea, que necesitamos, creo, ¿no? Yo como maestra me he planteado mucho, claro, además es un ámbito que yo estudio, porque también mis estudios están en el ámbito de la comunicación y son temas que también investigo, pero aunque no fueran, ¿no? Como profesora y como ciudadana, me he planteado mucho, ¿no? Este tema de que al final, ¿no? El uso de los medios de comunicación se ha vuelto en una piedra angular de nuestra vida, ¿no? Y que todo el tiempo estamos conectados, ¿no? Y no me refiero, ¿no? A conexiones sofisticadas, ¿no? O sea, nuestros padres de familia, nuestros abuelitos están mandando WhatsApps, están tal, de cosas que se encuentran, y digo, ¿y qué estamos haciendo nosotros para ser personas mejor preparadas para utilizar los medios de comunicación? O sea, tenemos como profesores una responsabilidad muy grande en esto. Y no importa si ahorita, ¿no? O mañana, en qué grado escolar vamos a dar clases. No importa si es primaria, si es kinder, si es secundaria, no importa si somos maestros de qué nivel. Necesitamos tomarnos en serio la utilización de los medios de comunicación y nadie lo va a hacer por nosotros. O sea, es decir, podemos decir, es que eso le corresponde a los papás, es que eso, y los papás van a decir, es que eso, o sea, todo el mundo nos vamos a estar echando la bolita, ¿sí? Entonces, alguien tiene que tomar el tema, ¿sí? Y creo que desde las escuelas necesitamos tomarnos en serio esto y también necesitamos estudiarlo, ¿no? El impacto que ha tenido en los alumnos, el impacto que ha tenido, ¿no? Digamos, entonces a mí los temas relacionados con los medios de comunicación me parecen que bien interesantes de estudiar desde el ámbito educativo, ¿no? Para también aportar en un momento dado.
Luego, otro tema que también es bien interesante, ¿no? Que es un tema más macro, a lo mejor es un tema más complejo de investigar, pero creo que también la pandemia nos ha puesto mucho en el cuestionamiento del sistema social en el que vivimos, ¿no? De a qué le ponemos importancia, a qué no le ponemos importancia, cómo funciona la educación, de cómo funciona la sociedad, y esos son temas que tienen que ponerse, que tienen que ser objeto de estudio. Y creo que la parte en la que los investigadores educativos podemos aportar es investigar, ¿no? Y conocer más sobre la importancia de saber vivir en comunidad, ¿no? Decían al principio de la pandemia, es que vamos a salir distintos de la pandemia. No lo sé si vamos a salir distintos, yo sigo viendo más o menos las mismas cosas, ¿no? Pero creo que sí es cierto que desde la educación probablemente no hemos hecho suficiente para enseñar a las personas a vivir en sociedad. Y necesitamos investigar un poco más esto para también aportar mejor, ¿no? Porque la escuela es una microsociedad y necesitamos aprender a hacer mejor sociedad en general, ¿no? Mejores comunidades. Entonces, necesitamos tener conocimiento, más profundidad sobre estos temas. Luego también creo que un tema que no solamente le toca a las personas que estudian español, ¿no? O a las personas que estudian lingüística, ¿no? Pero creo que otro tema que es importante investigar desde la investigación educativa, no vaya la redundancia, es todos los temas sobre cómo nos estamos comunicando, y no me refiero a la utilización de los medios de comunicación, sino a la utilización del lenguaje. Creo que la pandemia, no la pandemia necesariamente, ¿no? Pero el hecho de estar, digamos, pues tan dependientes también de los recursos tecnológicos, ¿no? Nos ha hecho, por ejemplo, depender mucho de otras formas de comunicación, ¿no? De otras formas de lenguaje, de los memes, de los stickers, ¿no? De los emojis, es decir, todas esas formas de comunicación tienen un impacto en cómo pensamos, ¿no? Y en cómo manejamos el lenguaje, sobre todo en las nuevas generaciones. Y creo que es importante estudiar esas nuevas formas de cómo transmitimos, ¿no? De cómo nos comunicamos. Y eso también es importante investigarlo desde la educación. Luego otro tema que me parece también bien relevante, y esto quizás sí tiene mucho impacto, ¿no? Porque hemos estado en un evento de salud, ¿no? Que ha tenido mucha repercusión pues de las decisiones científicas. Y creo que sí es importante poder investigar, ¿no? Desde lo educativo, la importancia que le damos a la ciencia, ¿no? Cómo estamos enseñando a las nuevas generaciones a visualizar la ciencia, ¿no? Creo que todas estos como dilemas no éticos y estos dilemas incluso hasta ideológicos, ¿no? Que han traído el hecho de las vacunas, de cómo enfrentamos una enfermedad, tiene que ver también con la alfabetización científica que tenemos, ¿no? Y más allá de las decisiones que cada persona tome, que son decisiones personales, ¿no? Individuales, completamente respetables, probablemente venimos, ¿no? de tiempos de ciertos, ¿no? Procesos sociales y educativos en donde hemos desvalorizado la ciencia, ¿no? Y donde le hemos dado valor a otras formas de conocimiento que no es que sean menos relevantes, ¿no? Pero probablemente, ¿no? Nos damos cuenta que dependemos mucho de la ciencia y del conocimiento científico, y además como personas interesadas en la investigación, necesitamos, creo, valorar mejor la ciencia y por tanto enseñar también a nuestros estudiantes a valorar mejor la ciencia y entenderla mejor y hacerla más accesible. Y eso también me parece que es un proceso que se necesita investigar, ¿no? Y desde luego, ¿no? Creo que desde el ámbito de la educación, ¿no? Es importante investigar los temas asociados con el bienestar de las personas, ¿no? Con el impacto y la importancia de la salud mental y del bienestar
en los procesos humanos, ¿no? En los procesos escolares, como no le habíamos puesto atención, ¿no? Esto me parece a mí un tema indispensable, ¿no? Indispensable. Entonces, ¿qué tipo de estudios de investigación educativa se pueden hacer, ¿no? Sobre fenómenos educativos en pandemia, ¿no? Creo que estudios cualitativos sobre las experiencias humanas, ¿no? Yo lo que les di, ¿no? O con lo que les sugería aquí, pues son distintos tópicos, ¿no? Que podemos estudiar, ¿no? ¿Y qué se puede estudiar de esas cosas? Bueno, las experiencias humanas, ¿no? Desde una perspectiva, desde un paradigma cualitativo. Comprender desde un paradigma cualitativo, cuantitativo, las prácticas sociales, cómo se han transformado las prácticas sociales, diferentes prácticas sociales por la pandemia. También necesitamos aprender a describir mejor los números, ¿no? Incluso la pandemia nos ha puesto, ¿no? Relevancia que hay personas que ni siquiera saben describir bien los números, por ejemplo, ¿no? De muertes y de muertes acumuladas, por decirlo, ¿no? O sea, también se ha revelado mucha carencia de conocimiento matemático, y creo que en ese sentido la investigación educativa también tiene que trabajar por tratar de comprender mejor los números asociados, ¿no? A los datos educativos, describirlos y también interpretarlos mejor, ¿no? Porque no basta tener un porcentaje, hay que saberlo interpretar y hay que saberlo poner en un contexto social. Creo que también, bueno, es bien importante, ¿no? Pues hacer todo tipo de estudios empíricos desde la práctica educativa, ¿no? El profesor puede hacer mucha investigación-acción de lo que sucede en su misma práctica educativa y aprovechar incluso las ventajas de la virtualidad, ¿no? Yo, por ejemplo, he podido hacer muchos focus groups virtuales que a lo mejor hubiera sido más difícil traer a muchas personas a una sala de juntas, pero he podido hacer focus groups virtuales, entrevistas virtuales, además de las físicas, que obviamente pues es bien importante no perder esa parte física, ¿no? Pero se puede aprovechar la virtualidad para a lo mejor entrevistar a personas que no, de las que no podíamos tener acceso en la presencialidad. Y creo que también formas, digamos, educativas de hacer investigación son hacer comparativos, ¿no? ¿Cómo vivieron esto personas de tal edad, personas de tal edad, personas de tal grupo escolar, personas de tal grupo escolar, personas, ¿no? De este estado contra este estado? Se puede hacer mucho trabajo y además aprovechando la virtualidad entre colegas, ¿no? ¿Cómo sucedió esto en mi lugar de origen, ¿no? Que es el Estado de México, y cómo, ¿no? ¿Cómo se vive esto, qué sé yo, en Aguascalientes, ¿no? O en otro país incluso, ¿no? Me tocó incluso también hacer en este año de pandemia una investigación sobre el ciberacoso y pude trabajar con una profesora chilena, ¿no? Entonces, investigamos ella, ¿no? La población chilena, ¿no? De secundaria, y yo de Guadalajara, entonces de Santiago de Chile, y yo de Guadalajara, y eso a lo mejor no lo hubiera podido hacer antes, ¿no? Entonces, sí se pueden hacer cosas, ¿no? Solamente se requiere este trabajo de creatividad y de pensar en posibilidades y de aprovechar las herramientas que sí tenemos a nuestro alcance, ¿no? Como investigadores educativos. Luego, también esto es algo que yo he visto que ha surgido como líneas de investigación en el ámbito educativo, ¿no? Líneas de investigación que han surgido con la pandemia. A lo mejor ya existían antes, pero que como con la pandemia se han digamos, o han emergido, ¿no? Con más fuerza, ¿no? Y son, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la educación crítica o la educación del pensamiento crítico, ¿no? Creo que más que la educación crítica, perdón, la educación del pensamiento crítico. Es decir, la educación, cómo, digamos, qué es lo que estamos desarrollando, sobre todo en términos de educar a ciudadanos mucho más formados y más ciudadanos en general, ¿no? Entonces, creo que además estamos utilizando tanto las redes sociales, estamos tanto utilizando formas, ¿no? Distintas de movilización, que
pues claro que las personas aprenden a ser ciudadanos en la sociedad, en sus casas y en las escuelas. Entonces, la educación del pensamiento crítico es algo que ha surgido mucho como un tema relevante. La educación de los afectos y de los cuidados, ¿no? Por todo este tema de la salud mental. La educación intergeneracional, ¿no? Por todos estos temas de que quienes ahora también participaron en los procesos educativos formales, pues los abuelos, los papás, los primos, etcétera. Entonces también los temas que tienen que ver con la educación intergeneracional. Y además es que no solo que los abuelos, ¿no?, participaron del proceso educativo, es que también los nietos participaron de la educación de los abuelos en algunos aspectos, ¿no? O sea, la educación tuvo una, digamos, es eso, intergeneracional, ¿no? La educación personalizada, ¿no? El uno a uno en la virtualidad, que no se puede perder. Al contrario, probablemente pueda ser mucho más, o sea, mucho más activo, ¿no? El tema del asesoramiento de alumnos, es la manera en la que puedo tener contacto uno a uno con el alumno, ¿no? La educación compartida y conectada, ¿no? La educación, obviamente, que se hace, ¿no? Mucho, digamos, perdón, que necesita de herramientas virtuales, pero que a la vez también se lleva a cabo, ¿no?, en distintos formatos presenciales, híbridos, virtuales. De repente, ¿no?, han surgido, por ejemplo, fenómenos como que en una casa, ¿no?, se juntaban 5 niños y ahí una persona les daba clases, es decir, empezaron a ver como distintas soluciones, ¿no?, entre las familias y entre las escuelas, y esos son temas que han emergido, ¿no?, temas de estudio. Luego también una línea de investigación, sobre todo por pues, todos los fenómenos también económicos y de salud, ¿no?, asociados a la pandemia, educación para la sustentabilidad ambiental, para la identidad nacional, para la cultura. Sin duda, ¿no?, todos los temas asociados a la utilización de tecnologías, ¿no?, que al final o sea, están transversalmente en todo esto. Y luego, ¿no?, otros temas, ¿no?, que también han surgido como objetos de estudio, pues es tal cual, ¿no?, estudiar a los profesores y alumnos que hemos estado en crisis. Yo sumaría allá las familias que han estado en crisis, ¿no?, como agentes educativos, ¿no?, los temas de salud mental y educación, que ya lo he dicho más de alguna vez, los retos institucionales, ¿no?, de las escuelas, de los sistemas educativos, de las secretarías educativas, ¿no?, cuáles son los retos institucionales, la infraestructura tecnológica, ¿no?, cómo está la infraestructura tecnológica y la desigualdad, ¿no?, las habilidades digitales, qué tan capaces somos de utilizar las tecnologías, y los temas también que tienen que ver, sin duda alguna, con la igualdad y con temas también que se han encrudecido desgraciadamente, pues que son los temas que tienen que ver con violencias de género, ¿no?, que han impactado a la educación, sin duda alguna, ¿no? Entonces, creo, ¿no?, que además, pues, nosotros como investigadores educativos tenemos que poner mucha atención también en el caso de México en particular, ¿no?, a las brechas y la desigualdad educativa. O sea, tenemos que estudiar con mucha seriedad estos temas, a la necesidad de acceso universal a Internet si queremos también disminuir ciertas brechas, el acompañamiento, lo que decían al principio, ¿no?, estos temas son, lo que decían al principio de la interacción nula, es que estos temas los tenemos que investigar, ¿no?, porque es indispensable esto, el acompañamiento, independientemente de si es presencial o virtual, los contextos educativos y familiares, ¿no?, en México. El aprendizaje y la evaluación en tiempos de pandemia ya están saliendo, ¿no?, distintos datos que nos dicen que nos retrasaremos 2 años, ¿no?, en términos de ciclos de grados escolares. Es decir,
pues tendremos que seguir estudiando todos estos temas, ¿no? De cómo se retrocedió o no, ¿no? En distintas áreas del conocimiento, ¿no? Entonces, esto es necesario estudiarlo, la influencia de las emociones en el aprendizaje. Entonces, creo que se abren, ¿no? O ya están abiertas muchas probables líneas de investigación, ¿no? A las que tenemos que poner foco y tenemos que crear conocimiento, particularmente en México, ¿no? Entonces, algunos, por ejemplo, temas que yo ya he visto, ¿no? Que hice una búsqueda como de investigaciones y de publicaciones que ya se han hecho en México sobre lo que ha pasado en la pandemia. Y, por ejemplo, he encontrado investigaciones sobre cómo se ha resignificado el concepto de escuela, sobre la continuidad pedagógica, sobre la desigualdad, si ya empieza a haber investigaciones, sobre temas asociados a los diversos retos de la educación en línea, sobre la flexibilidad curricular, ¿no? Cómo se ha hecho muy elástico lo que enseñamos, sobre el gasto educativo, ¿no? Esto es un tema del que ya se ha investigado, se ya ha empezado a investigar, ¿no? Los presupuestos para educación en los distintos grados de educación públicas, el rol de docente y de las familias durante la pandemia y la gestión escolar en tiempos de la pandemia, ¿no? Las escuelas han tenido un montón de retos, ¿no? De gestión escolar, ¿no? En este sentido, y la misma secretaría, ¿no? También los ha tenido. Entonces, un poco como para ir concluyendo, ¿no? Creo que un poco con los retos logísticos, ¿no? De los que hablaba antes, cuando empezamos un proceso de investigación es bien importante y se necesita todavía una disciplina más profunda de los que hacemos investigación educativa, de que hagamos procesos completos de trabajo de campo, ¿no? Que no dejemos a medias el trabajo de campo, ¿no? Ya no pude, es que ya no me contestaron, no. O sea, es bien importante ponernos metas muy claras, muy asequibles y hacer procesos completos. Tomar en cuenta antes de empezar una investigación las limitaciones propias de la movilidad, ¿no? Y de las cuarentenas, las no cuarentenas, los semáforos amarillos, los semáforos verdes, o sea, saber lidiar con eso, ¿no? Y su impacto. Otra cosa, que los investigadores educativos, pues somos profesores, somos amas de casa, o sea, nos hemos enfermado, entonces que estamos muy saturados mentalmente y que entonces tenemos que ser realistas al momento de hacer investigación. La investigación requiere atención, requiere trabajo, ¿no? Horas extras. Entonces, ser realistas cuando tomemos un proyecto de investigación, saber que muchos de los insumos que a lo mejor podemos necesitar, no sé, prácticas de laboratorios, las mismas escuelas, las mismas universidades, saber que tenemos que mejor elegir temas que no dependan de espacios físicos, por ahora, por lo menos, ¿no? A lo mejor ya lo podemos ir planeando, podemos, y en cuanto tengamos posibilidad de uso de eso, utilizarlos, ¿no? Porque a las 2 semanas nos los pueden cerrar, ¿no? Entonces, ser como muy proactivos y muy realistas ante este panorama, y también que cuando pensemos en investigaciones, seamos muy realistas en la posibilidad de tener disponibilidad y disposición de participantes y de sujetos de estudio, ¿no? O sea, elegir temas en donde de alguna manera yo pueda tener la certeza de que sí voy a poder tener participación de mis sujetos de estudio. Y creo, ¿no? Que, como les decía, ¿no? Y para cerrar, que tiene muchas ventajas el hacer investigación educativa en la pandemia. Es decir, tenemos retos, ¿no? Logísticos, tecnológicos, pedagógicos y socioafectivos, pero también tenemos ventajas, ¿no? Un poco como crisol de variedad de temas que ya les he presentado, ¿no? Hay muchas posibilidades temáticas. La virtualidad es en sí misma un trabajo de campo que se puede hacer, ¿no? O sea, podemos hacer muchos,
aplicar técnicas de investigación virtuales con la misma seriedad y formalidad que lo hacemos en el ámbito físico, ¿no? Que podemos compartir muchas experiencias de investigación y crear redes nacionales o internacionales con colegas o con personas, ¿no? Con las que podemos hacer trabajo en equipo y trabajo colaborativo. Que podemos también recibir, eso yo lo veo muy positivo, yo no sé ustedes, pero yo me inscribí a cursos, ¿no? Durante la pandemia, a lo mejor luego terminé harta, pero cursos de cómo utilizar una herramienta, de cómo utilizar, ¿no? De cómo hacer investigación. Entonces, tenemos muchas posibilidades de capacitación virtual, ¿no? En temas de investigación. Entonces, hay que aprovecharlas, ¿no? Nos podemos convertir en mejores investigadores con esa capacitación virtual y esos tutoriales y todo que tenemos incluso a veces de manera gratuita, ¿no? Y creo que la creatividad asociada a la difusión del conocimiento, también creo que podemos tener, o sea, prácticamente, ¿no? Los congresos se han vuelto virtuales, incluso más baratos, ¿no? Ya no nos tenemos que transportar a un lugar, entonces podemos tener acceso a foros de presentación de investigaciones en la que podemos ser ponentes o podemos ser participantes, sin importar ahorita las barreras, ¿no? Y la imposibilidad de viajar, ¿no? En el país o fuera del país, ¿no? Que eso es una ventajota, porque a lo mejor pues no era realista que yo fuera a un congreso a qué sé yo dónde, ¿no? Pero ahorita en tiempo de pandemia casi todos y creo que los congresos y todos los distintos foros, ¿no? De difusión y de divulgación del conocimiento seguirán haciendo virtuales o híbridos, ¿no? Y esa es una ventaja para todos los que estamos en el ámbito de la educación. Y bueno, con esto, si mal no, bueno, sí, tal cual, ¿no? Esta es mi diapositiva final. Entonces, creo que el reto, ¿no? Que nos deja todo esto es que necesitamos hacer investigación de lo que está pasando en nuestra sociedad, ¿no? Y que la pandemia nos ha puesto más digamos, nos ha evidenciado más esta necesidad, ¿no? Y que no podemos soslayarla, ¿no? Que necesitamos tal cual como encararla y pues y asumir incluso yo diría con más emoción, ¿no? El hacer investigación, porque hay un montón de cosas que necesitamos que conocer, explorar y describir mejor, ¿no? Como investigadores educativos. Y pues nada, aquí yo terminaría la presentación, ¿no? Para dar pie, ¿no? A si hubiera alguna pregunta. Bien, perfecto. Sí, recuerden que si no tienen la posibilidad de prender su micrófono, pueden escribirla y yo las leo si gusto. Comentarios también, etc. Voy rápidamente a prender la luz de donde estoy, que ya está un poco oscuro. Pues nadie tiene alguna duda, algún comentario, la doctora. Muy bien. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Marco. No sé si me escuchan. Sí. ¿Sí? Bueno, primero que todo, pues agradecerle esta plática. Es muy interesante, a pesar de que a lo mejor sabemos que existe esa posibilidad de investigar, la dejamos muchas veces pasar, ¿no? Y a lo mejor con este tipo de pláticas, pues somos más analíticos en nuestra praxis docente, los que pues, regularmente nos dedicamos a esto. Entonces, creo que sí, bueno, de mi parte sí nos deja mucho que pensar, reflexionar, sobre todo la manera, esa metodología, ese tipo de instrumentos que nosotros podemos potencializar en esta pandemia que pues se inclina hacia lo digital, ¿no? Y todo el mundo de posibilidades que nos permite, que nos permite hacer
cuando antes a lo mejor sabíamos que existía, pero no lo utilizábamos. Entonces, hay que sacarle provecho a todo en este momento. Totalmente. Eso. Es que eso lo que dices, Marco, perdón, no sé si te interrumpí una idea. No. Lo que dices me parece bien importante porque creo que justo, y era un poco también el sentido, ¿no? De mi intervención, es que no tenemos que ser investigadores formales, ¿no? No tenemos que tener el título de investigadores, y que como parte de la comunidad escolar en nuestro rol, ¿no? Podemos o interesarnos en temas y profundizar en esos temas, y como parte de a lo mejor si somos docentes y tal, podemos hacer investigación de lo que está pasando en nuestro salón de clase, ¿no? De lo que está pasando en nuestro contexto escolar, ¿no? De lo que está pasando en nuestras escuelas, y a lo mejor podemos proponer mejores ideas. Perdón, tengo ya ahora con este tema de que ya hay personas que piensan que no están en pandemia. Yo vivo muy cerca de una iglesia y hay fiesta patronal desde hace como una semana, entonces tenemos cohetes, ya empiezan a esta hora los cohetes. Entonces, pero se me fue, no, sí. Entonces, porque por ejemplo, ¿no? A lo mejor yo veo que en la mayoría de las escuelas, ¿no? Y en este proceso de investigación educativa que le digo que he estado, ¿no? Las mismas escuelas, las que yo he visto que han batallado más, son aquellas en las que, digamos, han estado como tratando de resolver todo, ¿no? Pero sin reflexionar en cómo lo han resuelto. Y las que han sido más exitosas son las que han tomado decisiones y luego se han puesto a evaluar las decisiones. Entonces, incluso si somos parte de una comunidad escolar, probablemente haciendo investigación de lo que ha pasado, de las decisiones que hemos tomado, de nuestra comunidad escolar, ¿no? Y el hecho mismo de ya tener muy claro lo que ha pasado en nuestra comunidad escolar, ¿no? ¿Cuántos alumnos no tomaron nunca clase? ¿Cuántos alumnos reprobaron? El tener esos datos muy bien organizados nos va a ayudar a tomar mejores decisiones, ¿no? Entonces, esa es una cosa que creo que la investigación, la posibilidad de hacer investigación educativa en la pandemia se ha vuelto mucho más accesible a la realidad del día a día, y no nada más como algo de investigadores del SNI, ¿sí? O sea, sino algo del día a día. Gracias, muy amable. Gracias a ti, Marco. Sí, muy buena intervención, sí. Reflexión. Adelante, Javier. Ya, adelante, Javier. Sí, gracias, buenas tardes. Una pregunta. Mencionaba que había encontrado algunos textos, algunas investigaciones sobre lo que Sí, ya nos contó, ¿no? ¿En qué páginas o qué institutos se encargan de todo eso? ¿Se nos puede comentar, por favor? Pues mira, yo hice una exploración en bases de datos. Me metí a hacer exploración, por ejemplo, en Google Scholar, en EBSCO, en algunas páginas donde se comparten artículos de investigación. Encontré, por ejemplo, en instituciones como prácticamente en muchas instituciones educativas de educación superior, de la UNAM, del Poli, ya han hecho investigación, ya han estado haciendo investigación sobre la pandemia, también universidades privadas, ¿no? Que ya han empezado a sacar investigación, pero yo me metí a hacer esa búsqueda, me metí a hacer la búsqueda literal en Google Scholar, en EBSCO, en Cielo, en bases de datos, para ver lo que se ha investigado en México durante la pandemia. Y ahí fue donde encontré algunas de estas investigaciones, de estas temáticas que les mencioné. Ay, perdón. Sí, eso sí, si lo pueden hacer, por ejemplo, Google Scholar, que es muy accesible, ¿no? También Cielo, que es muy accesible, que te puedes meter y buscar, ¿no? México, educación, pandemia, así como jugar con algunas palabras clave, y ahí podemos encontrar lo que se ha hecho ya de investigación sobre la pandemia aquí en México. Muchísimas gracias, muy amable. ¿No de qué? Sí. Adelante, Mari.
Hola, buenas tardes. Mucho gusto, doctora. Yo quería preguntarle, era más como una orientación. En un taller que tuvimos sobre investigación educativa, teníamos una compañera que quería investigar sobre las competencias socioemocionales a través de las clases virtuales, ¿no? Y qué pasaba con el desarrollo de estas. Lo que pasa es que el encargado, el coordinador de esa clase, nos mencionó que no nos fuéramos tantos por ese tipo de temas, ¿no? Entonces sí nos quedamos como que, ¿por qué no? Si es muy importante ahorita abordar todas las problemáticas que se dan en la pandemia y sobre todo las clases de forma virtual. Y entonces yo quería saber cómo podemos hacer frente, en este caso, a los encargados que supervisan nuestros trabajos de investigación, cómo poderles hacerles frente. No sé si me explico. Como sensibilizar un poco de esto. Mira, Sí. yo lo primero que haría, bueno, en principio no, no, a lo mejor hay alguna razón por la que las personas que orientan, ¿no? O sus profesores les dicen eso que a lo mejor puedo desconocer yo, ¿no? Entonces, yo creo que es importante poder preparar y poder incluso ustedes indagar un poco más en la relevancia de estudiar las competencias socioemocionales. ¿Por qué es importante? Para hasta cierto punto, ¿no? Justificar y refutar con más conocimiento de causa a su director o asesor, ¿no? de tesis o su profesor. Luego, por otro lado, creo que valdría la pena, un poco con esto que le mencionaba hace ratito a David, si era David, creo, ¿no? Buscar algunas investigaciones que ya se hayan hecho, ¿no? Para decir, a ver, se está investigando este tema, vale la pena investigarlo, y no hay investigaciones sobre esto en México, ¿no? Creo que también un poco con datos que, por ejemplo, de hablar de cómo yo el otro día, pero mira, no le puse mucho, no, ayer, de hecho ayer no lo he leído todavía, ¿no? Pero le puse ahí, lo guardé un documento, porque ayer la Universidad de Guadalajara sacó una investigación sobre cuál ha sido el efecto de las competencias, un poco de ser más o menos ese tema, de las competencias de las emociones en los alumnos universitarios, ¿no? Y de lo poco que leí así del resumen, tenían citas que me parecieron escalofriantes, ¿no? Sobre alumnos que se habían dado de baja por depresión, alumnos que habían pensado en la posibilidad, por ejemplo, del suicidio, o sea, en cosas pues muy fuertes, ¿no? Y entonces creo que ese tipo de información puede servir a lo mejor a sensibilizar, ¿no? Sobre la importancia de estudiar este tema. Y finalmente yo te diría, piensen a lo mejor en más que algo un poco más particular, o sea, no tanto competencias socioemocionales en la educación virtual, sino a lo mejor específicamente en los cohetes, alguna competencia socioemocional, a lo mejor, por ejemplo, el trabajo en equipo, ¿no? O qué sé yo, algo que sea concreto, que a lo mejor su profesor pueda verlo como algo más accesible. Y en ese sentido, pueda, digamos, convencerse o ser más fácil para ustedes. A mí me parece que estudiar las competencias socioemocionales en el ámbito de la virtualidad es importante. De hecho, fíjate, tengo una compañera de trabajo que justo está haciendo una investigación sobre eso, sobre el desarrollo de en preparatorias, los está haciendo, ¿no? Sobre cómo los profesores están formando las competencias socioemocionales en la preparatoria. Entonces, sí se está estudiando del tema. Creo que hay por ahí alternativas, ¿no? Para convencer, ¿no? Y si tuvieran cualquier incluso pregunta más, yo voy a dejar aquí mi chat, mi correo electrónico, y con todo gusto pueden escribirme y puedo a lo mejor facilitarles ligas o información, ¿no? sobre esto. Ay, no sé si lo puse, espérenme.
No sé si puse en mi chat que sí se ve a todo mundo. Mi chat, no, ¿verdad? No, aún no aparece. No, no se ve, doctora. Es que quién sabe por qué estaba a Margarita. No sé si sí, ya. Ahí está, perdón. Sí. Ya, creo que ya se ve. Sí, ya está. Gracias. Y suerte con eso. A veces cuesta trabajo convencernos a los profesores de los temas. O sea, a veces somos muy necios los profesores que damos investigación. Bien, ¿algún otro comentario, otra duda? Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Buenas tardes, doctora. Pues antes que nada, agradecer este espacio que usted nos brinda, ya que es muy importante para, bueno, en lo personal para mí, ya que recalca más sobre lo que hemos vivido en este tiempo de pandemia. Y como usted dice, en estos momentos hay mucha información, hay muchos temas que tratar. A mí me suena muy interesante la investigación que usted hizo acerca del ciberacoso. No sabemos qué es lo que está pasando a través de esta computadora, del celular o cualquier dispositivo, qué es lo que sucede a nuestros alumnos, a los padres, incluso a nosotros mismos como docentes. En lo personal agradezco mucho este espacio y pues yo sí le voy a ahí estar mandando un correíto, igual para que igual nos dé algunas otras. Muchas gracias, doctora. Sí, adelante. Con todo gusto me pueden escribir. Sí. Creo que Itzel tenía también la mano levantada, ¿no? Después Andrés. Sí, ok. ¿Quieres? Sí. Ok, perfecto. Sí. Sí, ok. Muchas gracias. Bueno, cuando hago algún tipo de investigación, yo me encuentro en un taller de investigación educativa que se llama Género, Educación y Derechos Humanos, porque es la línea que más me interesa, ¿no? Entonces, muchas veces cuando presento un tema de investigación, me dicen, ok, tienes un tinte sociológico y antropológico, ahora bájalo a lo pedagógico. Claro. Entonces, les digo, pues es que lo estoy intentando hacer, ¿no? Y creo que en este tipo de problemáticas como género y la violación a derechos humanos, pues se encarga ahí la pedagogía social, la pedagogía crítica y una pedagogía emancipadora, ¿no? Entonces, creo que en la justificación es donde sí me pongo muy dudosa, ¿no? ¿Cómo hacer que las demás personas dejen de ver un sujeto tan acartonado, ¿no? Mencionan educación y luego se piensa inmediatamente en lo escolarizado, ¿no? En todo aquello que está encerrado a partir de ahí. Claro. Entonces, yo quisiera saber de qué manera puedo llevarlo a escenarios didácticos, ¿no? Escenarios pedagógicos que no únicamente se encuentran dentro de un aula, ¿no? Que son más allá de la sociedad. Yo creo que un poco quizá ahí, a ver, súper buena tu pregunta, Itzel, y creo que es algo que pasa siempre a los que, si nos gustan los temas sociales, ¿no? Los temas que tienen que ver con estos contextos más informales de la educación o con la educación que se lleva en los espacios, o sea, que se hace en la vida cotidiana, ¿no? Y en los espacios sociales de todo tipo. Y yo creo que además, a ver, hay que también entender que el ámbito educativo es un ámbito que forzosamente sucede en la sociedad, ¿no? Entonces, creo que aquí lo que yo te sugeriría es, quizá cuando tú propongas tus ideas, trata de por un lado, encontrar o sustentar en una revisión de literatura que pueda ser un poco menos generalista que a lo mejor teorías sociológicas, a lo mejor aterrizarlas en autores específicos de pedagogía social o de sociología de la educación en particular, ¿no? Y de cómo, a lo mejor si tú quieres, voy a decir una tontería, ¿no? A lo mejor no es ese es un tema, es algo, no doy en la idea, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no? De cómo
no sé, las familias mexicanas educan hombres machistas, qué sé yo, ¿no? Voy a tal, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes, ¿no? A lo mejor, es decir, esto no estoy hablando del ámbito educativo escolarizado, pero estoy hablando de la pedagogía familiar, o sea, de la educación que ejerce la familia, ¿no? O de la representación social educativa de las familias. Entonces, trata de sustentar todo de aterrizar en autores que tengan esta perspectiva educativa, ¿no? Esta perspectiva pedagógica. Y luego también yo te diría, ¿en qué tipo de aportaciones educativas directas puede tener esa investigación? ¿No? Es decir, no solamente analizar el fenómeno como tal, sino a lo mejor qué soluciones educativas se puede tener para ese problema. Y así ya creo que se le puede dar un elemento, se le puede dar un aterrizaje mucho más pedagógico, no escolar, porque ojo, lo pedagógico ciertamente no tiene por qué ser escolar, ¿no? Puede perfectamente ubicarse en los espacios públicos, en los espacios familiares, en los espacios políticos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y cómo la sociedad es educadora, pero en eso te tienes que agarrar un poco de autores que bajen a la sociología de la educación, ¿no? Y no solamente que a lo mejor eso puede ser que esté pasando, ¿no? Quizá, no sé, a lo mejor me equivoco, pero a lo mejor puede estar pasando a lo mejor eso. Muchísimas gracias, doctora. Sí. Andrés, creo que sí, ¿verdad? Sí, sí. Hola, doctora, bueno, en primer lugar, no es pregunta, es un comentario y trataré de no abundar mucho tiempo en ello, por lo mismo de que como que se tiene que, que cubrir un cierto tiempo, ¿no? Pues bueno, en primer lugar, doctora, felicitarla y agradecerle por esta ponencia que acaba de dar, esta conferencia bastante interesante para estos tiempos. Creo que muchas personas dejan o dejaron de lado esta parte importante que tiene la investigación educativa. ¿Por qué? Porque nos alejamos de las aulas, nos alejamos de nuestro trabajo o de alguna manera tuvimos que adaptar ese trabajo bajo nuevos esquemas, ¿no? Finalmente, como usted lo menciona, nos estamos y nos vamos a seguir afrontando a muchos retos de diferentes ámbitos, de diferentes índoles. Entonces, pues qué bueno que usted sea una de las personas que contribuya en esta parte, pues, si así le queremos llamar, de que los docentes sigamos aprendiendo, sigamos haciendo investigación, sigamos indagando acerca de cómo seguir mejorando en diversas situaciones, en diversos ámbitos, y pues bueno, agradecerle por ello, ¿no? Y pues en segundo lugar, doctora, no sé si haya la posibilidad, igual en coordinación con el equipo de NEPSE, de que nos pudieran compartir en un drive o mediante correo, no sé, la ponencia que usted presentó, porque pues considero que no solo a mí, sino a todos los compañeros que estamos acá presentes, pues nos va a ser de bastante utilidad. Yo creo que por algo nos metimos o nos inscribimos a este taller y pues nos va a servir a futuro bastante. Gracias, doctora. Claro, con todo gusto. De hecho, no solamente la presentación, sino también bibliografía sobre investigación educativa en la pandemia. Entonces, no sé, Suri, a mí, quien me mandó el correo con la liga, la liga, no sé si ahí mismo tú ya me dirán a quién le mando la presentación para que la hagan llegar a ustedes tienen la base de datos, ¿no? De los que se inscribieron al taller, entonces se las pueden hacer llegar. Gracias, doctora. Con gusto nos acordamos y les hará llegar ese material. Ok, perfecto. Muy bien, sí. Bien. Bueno, aquí por el chat nada más Mari nos dijo pues muchas gracias. Bueno, le dijo a usted muchas gracias. Y si no hay algún otro comentario, pues entonces a nombre del Encuentro Nacional de Estudiantes de Pedagogía y Ciencias de la Educación, pues estamos muy agradecidos con
con la doctora le hacemos entrega de este reconocimiento por haber impartido el taller Aprender y hacer investigación educativa en tiempos de pandemia. Muchas gracias, doctora, y se disfrutó mucho. Hablo a nombre de todos. Y bueno, también agradecemos la participación de cada uno de ustedes por el diálogo, por todo lo que se dio. Los invitamos a seguir al pendiente de nuestras actividades del ciclo de talleres y bueno, eso sería todo por nuestra parte y muchas gracias. Muchas gracias y qué bueno, digamos, esto es como justamente de estas cosas que creo que ojalá que la pandemia deje, ¿no? Que no dejemos, porque a veces nos esperábamos en EFSE, ¿no? En vivo, ¿no? Y creo que con estos talleres, con la virtualidad, con poder tener una interacción y compartir así incluso en un petit comité, ¿no? Más pequeño, dudas específicas, a lo mejor hasta de investigaciones que están haciendo, y la posibilidad de seguir teniendo esta comunicación, ¿no? Virtual también, ¿no? Por correo electrónico, por donde sea, me parece que es algo que creo que es algo positivo que también ha dejado la pandemia. Entonces, muchas gracias. Sí, antes de que ya se puedan retirar, les pido que, bueno, quienes tengan apagadas sus cámaras y puedan prenderlas, los agradecería, si no, los que la tuvimos encendida, para tomar una foto para el agradecimiento. Entonces, yo les aviso, acomódense como quieran. Esperamos a ver si alguien más prende su cámara. Gracias, Julieta. Bien. Entonces, bueno, yo les digo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Bien, muchas gracias. Ya pueden irse retirando. Gracias a todos y buenas tardes, buen viernes. Buen fin de semana. Hasta luego. Buenas tardes, mucho gusto. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias.